has preguntado alguna vez si existe un tipo de ejercicios que de realizarlos aumente drásticamente tu rendimiento, especialmente en el sprint? ¿Sí? Bueno, en este video te desvelaré este tipo de ejercicios que de hacerlo va a elevar a la estratosfera tu rendimiento. ¿O no? Mira, este tipo de ejercicios tiene bastante controversia en que si puede o no hacerte elevar tu rendimiento deportivo, específicamente en el sprint, mejorar tu aceleración y velocidad corriendo. Y en este video te desvelaré si puede o no hacerlo, también bajo qué contextos y a qué tipo de deportista le beneficiará hacer esto. O si por el contrario estás perdiendo tu valioso tiempo o próximo a ello. Si te quedas hasta el final de este video, también comentaré la posible transferencia a otros deportes, ya sea el básquetbol, fútbol americano, el rugby, fútbol, soccer, béisbol, voleibol, etc. ¿Qué onda, espartanos? Soy Kevin Galaviz, fundador de Sprint Performance. Revienta tus límites. Espérame. ¿Qué onda, espartanos? Soy Kevin Galaviz, fundador de Sprint Performance. Revienta tus límites. Y en este video te explicaré qué son los ejercicios de máxima potencia en su más alta expresión de la misma, que es igual a entrenarlos en la zona de máxima potencia. También te voy a explicar si pueden o no mejorar tu rendimiento, específicamente en el sprint, junto con todas sus matizaciones, ejercicios prácticos, entre otras cosas. Pero basta de preludios, vamos con ello. Primero que nada, ¿qué son los ejercicios de máxima potencia? ¿Y qué es la zona de máxima potencia y las otras dos restantes? Antes de contestar estas dos preguntas, tenemos que irnos a explicar otros conceptos rápidamente. Cualquier movimiento que nosotros realicemos tiene su respectiva curva de potencia, y esta tiene principalmente tres zonas, como muestra esta imagen. La zona del medio es la zona de máxima potencia o altos niveles de la misma. Esto resulta porque es la mejor relación entre la fuerza y la velocidad, donde se encuentra la mejor relación. Las zonas de las orillas es donde hay una expresión de la potencia de baja a media. En la primera se encuentra unos niveles de velocidad muy altas, pero una aplicación de fuerza muy bajo. Por eso la potencia es baja o media. Y en contraparte, la zona número 3 es una zona donde hay una gran aplicación de fuerza, pero a unas velocidades muy bajas. Por eso, otra vez, los niveles de potencia expresados son bajos a medios. De que entrenemos una zona u otra en un determinado ejercicio es dependiente de la intensidad o el porcentaje del 1RM que utilicemos en dicho ejercicio, siempre y cuando que la velocidad de ejecución sea máxima. La zona 2 o la zona de máxima expresión de potencia se puede alcanzar con diferentes porcentajes del 1RM o intensidad dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, en un press banca se alcanza la máxima potencia alrededor del 30%, y en una sentadilla aproximadamente al 65%, y en una arrancada o snatch se alcanza al 90%. Hay una gran diferencia entre porcentajes, como podemos ver. La zona número 1 se consigue con porcentajes menores con los que se consigue la máxima potencia, y en la zona número 3 se consigue con porcentajes mayores. El porcentaje de máxima potencia, como ya vimos, varía de ejercicio a ejercicio. Es cuestión de investigarlo. Cada ejercicio tiene sus niveles de máxima potencia que se puede expresar en ellos, y en todos los ejercicios hay algunos donde se puede expresar niveles absolutos de potencia mucho mayores que en otros. Y estos ejercicios son los llamados de máxima potencia. De manera de ejemplo, te pongo esta tabla donde se comparan diversos ejercicios y la potencia que es alcanzada en cada uno de ellos. Como observamos en los levantamientos olímpicos, ya sea la cargada o la arrancada, o en inglés el clean o el snatch, se alcanza 5 veces más potencia que en una sentadilla. Por eso son los reyes en esto. Pero también no son los únicos ejercicios donde se pueden expresar altos niveles absolutos de potencia. ¡Ay, güey! La pregunta del millón: ¿realizar este tipo de ejercicios puede beneficiar mi rendimiento en el sprint? Y la respuesta es depende. Sí y no.
O sea, ¿cómo? Primero que nada, veamos qué dice la ciencia. He revisado los estudios al respecto de esta temática y hay algunos estudios, como por ejemplo estos, donde sí se ve una mejoría en el rendimiento o la velocidad del sprint. Pero también hay otros, como por ejemplo estos, donde no se vio un cambio a favor del rendimiento per se. Analizándolos, se puede apreciar cuál es el factor determinante para que realizando estos ejercicios se eleve o no el rendimiento en un deportista en concreto. Este factor es el nivel de experiencia o de rendimiento de dicho deportista. Verás, en deportistas principiantes o incluso personas que no realizaban actividad física, su rendimiento se elevaba. Mientras tanto, en deportistas con mayor experiencia, dígase un deportista a nivel intermedio, avanzado, semiprofesional, etc., su rendimiento se elevaba poco o nulamente. Otro factor que hay que tener en cuenta y que se ve en algunos estudios es que posiblemente beneficiará más nuestro rendimiento en los primeros metros, que es en la parte de la salida y la aceleración temprana de 0 a 10 metros, que en distancias mayores. ¡Corte! Esto se podría deber tal vez a que hay una mayor similitud entre las exigencias fisiológicas y biomecánicas y que éstas crean una serie de adaptaciones que pueden transferir a cualquier tipo de ejercicio donde haya este tipo de exigencias, ya sea por la potente triple extensión que sucede en ambas, por el sistema energético, por el tiempo de aplicación de fuerza que es similar, por el ángulo de aplicación de fuerzas, y por procesos nerviosos que son muy parecidos, tal como la frecuencia de descarga, el reclutamiento y la sincronización, y otros factores que son más específicos en los primeros metros del sprint que en los últimos. Te voy a presentar una serie de ejercicios de máxima potencia que puede beneficiar tu rendimiento en el sprint. Recuerda también que estos ejercicios los puedes realizar en toda la curva de potencia, o que es lo mismo en las 3 zonas anteriormente descritas, y que entrenes una o la otra, depende del porcentaje del 1RM o la intensidad utilizada, y para cada ejercicio es diferente. Las 3 zonas son interesantes dependiendo de las necesidades del deporte y del nivel de rendimiento del deportista. En este video me estoy refiriendo principalmente a la zona 2 o de máxima potencia, y en menor medida de las otras 2, pero también. Estos ejercicios se pueden dividir por su vector de fuerza predominante, ya sea por el vertical o el horizontal, o también por sus músculos implicados, ya sea la cadena posterior o la anterior. En el vector horizontal encontramos principalmente el Heavy Kettlebell Swing, el Hip Thrust explosivo, las hiperextensiones invertidas, entre otros. Y en el vector vertical encontramos principalmente los levantamientos olímpicos, que son la arrancada Ball Snatch, el clean o la cargada de fuerza, junto con todas sus variantes, ya sea su versión unilateral o toda la gama de jalones, desde la rodilla colgando, etc. También están los saltos con peso, están el push press, entre otros. Los ejercicios más específicos para el sprint, donde hay una expresión de máxima potencia, lo veremos en otro video, ya sea el trineo, la cuesta, entre otros, junto con sus posibles beneficios, etc. Conclusión: si tienes poca experiencia deportiva o un nivel de rendimiento bajo, podría venirte de perlas la ejecución de este tipo de ejercicio, y posiblemente habrá un aumento significativo de tu performance. Pero hay que utilizarlos con cuidado. Si eres principiante o novato, te conviene haber trabajado anteriormente tus niveles de fuerza en los ejercicios básicos, también en pulir muy mucho tu técnica
También haber trabajado las limitaciones en movilidad y flexibilidad. ¡Ah! También decir que en algunos ejercicios el porcentaje de la intensidad o del 1RM es bastante elevado, donde se manifiesta la máxima potencia. Y si eres un recién iniciado, esto podría jugar en tu contra por el elevado riesgo de lesión, y también podría acortar tu progresión a medio largo plazo que con porcentajes menores. La recomendación es ir poco a poco, utilizando el principio de sobrecarga progresiva, y si eres novato, empezar con un porcentaje muy inferior, ya sea el 20 al 50% dependiendo tu caso en concreto, e ir aumentando desde ahí hasta los porcentajes de máxima potencia en caso de ser necesario para las necesidades de tu deporte. Si cuentas ya con cierta experiencia y nivel en el rendimiento en el sprint, puede que este tipo de ejercicio sí pueda mejorar, sobre todo tus niveles de aceleración y en menor medida de tu velocidad máxima. Pero este incremento va a ser más bien poco. Si no has utilizado nunca este tipo de ejercicios y tu nivel es intermedio o aún mayor, tienes mi permiso para que empieces a experimentar con ellos, y es muy probable que tu rendimiento se eleve en mayor o menor medida. Vamos a pasar con los posibles beneficios que puede tener este tipo de ejercicio en otros deportes. Si eres principiante de casi cualquier deporte, tu rendimiento se verá aumentado y posiblemente en alta medida al realizar este tipo de ejercicios en diferentes aspectos, ya sea en fuerza máxima, en tus niveles de velocidad y aceleración, tus niveles también de salto vertical, entre otros aspectos. También recordar algo muy importante: realizarlos ya con una técnica pulida, ir poco a poco, tener unos buenos niveles de fuerza máxima y no tener limitaciones en tanto movilidad o flexibilidad. Si estás más avanzado en esto, dependiendo del deporte y sus necesidades del mismo, te puede beneficiar más o menos este tipo de ejercicios. Vamos con algunos ejemplos. Si eres velocista, te podría servir de ellos, pero más de segundo término. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la carrera es pequeño y el potencial de mejora también. Te vendría mejor concentrar tus esfuerzos en otras índoles, como por ejemplo el aumento del stiffness, la mejora de la resistencia a la velocidad, pulir la técnica, entre otros factores. Si eres de otro deporte, podría llegar a ser incluso hasta más relevante, como por ejemplo si eres jugador de rugby o fútbol americano. En la posición de defensa sería más importante debido a la naturaleza del juego. Se requieren altos niveles de potencia absoluta con grandes cargas externas, que es empujar al contrario a una velocidad relativamente baja comparada con el sprint. Así que si eres jugador de fútbol americano o rugby, apúntatela. Si juegas fútbol o básquetbol o parecido, también puede llegar a ser relevante, debido a que existen muchas aceleraciones cortas por los cambios de dirección y no tanto de velocidad máxima. Es sabido que los levantamientos olímpicos pueden mejorar la parte de desaceleración, o que es lo mismo, desaceleras más rápido, por lo tanto tu rendimiento es mayor, y que en este tipo de deportes es vital. Los mismos ejercicios que son los levantamientos olímpicos se ha visto que tienen una relación o pueden mejorar el rendimiento en el salto vertical, como muestra en estos estudios. Y esto es de capital importancia en múltiples deportes, ya sea el voleibol, el básquetbol, fútbol americano, el salto de altura en atletismo, entre otros muchos. Así que si quieres mejorar tu salto vertical, te recomiendo que estudies y practiques este tipo de ejercicios. Bueno, espartanos, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó y sientes que te aportó, te pido favor que lo compartas con tus amigos que también hacen deporte. Y también dale like, suscríbete y obviamente dale a la campanita. Ya por último te pido que me comentes qué te pareció el video, ya que son los primeros que hago para el canal, y quiero que me des tu feedback si te gustó el formato, te gustó el tema, de qué otros temas quieres que hable, o si por el contrario no te gustó y quieres que me dedique a otra cosa. Hasta luego.